¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de, el gobierno se acaba de instalar, por lo tanto hay que mirarlo como se hace al principio. La fase de instalación es normalmente muy rápida y además están pasando un montón de otras cosas, no solamente en el país, sino que también en el exterior, que queremos conversar con el senador independiente Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un Pero gusto estar acá con todos tus televidentes. Bueno, hemos estado varias veces conversando Así acá. es. ¿Qué de nuevo tiene, a tu juicio, la instalación de este nuevo gobierno? ¿Te llama a ti la atención, por ejemplo, algo que el presidente Kast de alguna manera privilegie en las medidas que quiere tomar? Muy buena pregunta, Fernando, porque yo creo que hoy día, espero que mañana, parte una nueva parte de la instalación. La primera parte está, ¿no es cierto?, la instalación, está el problema de la guerra en Irán, ¿no es cierto?, con el precio de los combustibles, ¿no es cierto? Y ahora parte una nueva etapa, a mi juicio, porque entra a la Cámara de Diputados la Ley de Reconstrucción Nacional. ¿Por qué es tan importante? Porque dentro del relato de este gobierno, el relato de emergencia, hay tres grandes materias, ¿no es cierto?, que son la parte de seguridad, la parte de inmigración y la parte económica. La parte de inmigración parte al tiro con el tema, por ejemplo, de la excavación de las zanjas, con los primeros temas, ¿no es cierto? El tema de seguridad todavía no ha partido en toda su magnitud y esperamos que lo haga lo antes posible. Ya han habido algunas materias, pero todavía no parte la parte legislativa. Y la Ley de Reconstrucción Nacional creo que es como el inicio de la instalación ya más del proceso quizás más económico y de respuesta al déficit y la crisis fiscal que tenemos, pero también al problema económico general. Así que yo creo que dentro de la instalación, el ingreso a esta ley marca una nueva etapa, si tú Y quieres. desde ese punto de vista, senador, ¿qué tanta presión le pone a un gobierno que llega por primera vez, el que en el mundo haya una guerra hoy día que afecta todo? Tú mismo lo dijiste, afecta los precios del combustible y un montón de otras variables, y que puede escalar si es que estas cosas se salen de lógica. ¿Cómo un gobierno recién instalado asume esa situación? ¿Tiene que tomar partido? ¿Tiene que hacer Sí. algo? ¿Cómo lo hace? Mira, primero decirte que yo espero que la solución se termine lo antes posible. Hemos escuchado las declaraciones del presidente Trump, veremos lo que pasa entre hoy día y mañana, en particular con la amenaza, digamos, a los bombardeos a las instalaciones civiles, ¿no es cierto? Pero también qué pasa después con la apertura y en qué términos del estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Eso es clave para nosotros. Ahora, yo veo los precios a futuro del petróleo y los veo más bajos que los precios de hoy día. Por lo tanto, hay una creencia del mundo de que esto se va a solucionar por lo menos hasta cierto nivel. No a los precios anteriores, pero sí a unos precios mucho más bajos que espero que sean una esperanza para que el tema del precio del petróleo no afecte tanto en general la economía mundial y nuestra propia recuperación. La ley de reconstrucción nacional y una mejora en el tema de la guerra y los precios del petróleo espero que permitan que Chile tenga mejores proyecciones a las que hemos visto en términos de económicos, pero también en términos en particular, de creación de empleo, salarios y todas las materias que son las que el gobierno tiene que hacerse cargo como parte de la emergencia nacional. Así que yo te lo pongo de esa manera. Senador, ¿qué novedad sientes tú que tiene en particular este gobierno en materia, por ejemplo, de construcción económica? Bueno, la ley de reconstrucción, ya se ha dicho una gran cantidad de información, por supuesto, pero tiene una gran cantidad de materias que se están viendo. Por ejemplo, primero, y yo sé que esto va a ser contestado, pero la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23, esperamos que eso signifique una recuperación económica.
el mismo fondo de reconstrucción, estos varios cientos de millones de dólares para ir en ayuda de todas las catástrofes que hemos tenido. Pero además hay otras medidas que son sectoriales, por ejemplo, quitarle el IVA a la venta, ¿no es cierto?, de vivienda, esperar por 12 meses, espero que signifique también un boom, digamos, de venta y de actividad económica y ojalá de construcción, de que se anime, digamos, la empresa constructora, en este caso inmobiliaria, a generar nuevos proyectos que generen más empleo. Y la verdad es que hay una gran cantidad, los tengo anotados, digamos, acá, pero también, por ejemplo, espero que haya una especie de DL600 para darle invariabilidad, ¿no es cierto?, a las empresas que hacen inversiones en Chile y eso recupere la economía. Yo creo que este paquete es un paquete muy importante y espero, y esto ya es un mensaje a mi sector, que todos los parlamentarios seamos tremendamente ordenados para poder tramitar esto de manera rápida. Esto tiene que verse en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y después en la Comisión de Hacienda del Senado y para que no se torpedee enviando este proyecto de ley a otras comisiones para que no salga nunca, creo que todos nosotros tenemos que poner nuestra parte y apoyar esto con mucha fuerza. ¿Y qué posibilidad o viabilidad existe, senador, de que pase lo insólito? Que se pueda llegar a algunos acuerdos con la oposición para determinadas cosas específicas. ¿Están cortados los puentes? ¿Hay carreteras que funcionen ahí? Mire, cuando yo veo que el Frente Amplio y el Partido Comunista votan en contra de asegurar que el precio de la parafina no se dispare y baje un poco para cuando venga el invierno, yo me imagino que ellos no... Lo que hay detrás, no sé, yo tengo dos maneras de interpretarlo. O quieren que suba el precio de la parafina para que quienes menos tienen, que se calefaccionan con parafina, paguen más, que no, espero que no, digamos. O la otra es simplemente negarle la sal y el agua al gobierno. Esas son las dos interpretaciones que uno puede tener. O quieren que pague más la gente que requiere más, necesita más, o quieren negarle la sal y agua al gobierno. Es muy probable que sea la segunda, que simplemente estén en contra, por estar en contra simplemente. Entonces, con esa oposición es más difícil negociar. Pero hay otra parte de la oposición con la cual sí se puede conversar. Ahora, para poder llegar a acuerdo, uno tiene que ceder, uno tiene que conversar como todo lo que ocurre en el Parlamento. Yo espero que esto sea aprobado con una gran mayoría de votos, pero lo más clave, Fernando, es que esto tiene que ser aprobado mucho antes de septiembre, de manera de que esto sí empiece a tener sus efectos económicos, por lo menos a fines del primer año. La otra variable, senador, que me parece bien interesante prestar atención, lo hemos dicho acá varias veces, es que en el estado que está el mundo hoy día decrispado, es inevitable que de alguna manera los grandes poderes le pidan a los distintos países su adhesión. ¿Chile tiene que adherir a alguno de los países que están hoy día en conflicto? ¿Tiene que adherir a Estados Unidos obligadamente? ¿Tiene que adherir a Israel? ¿Tiene que adherir a Rusia? ¿Tiene que adherir a Irán? Porque de alguna manera va a haber presión en eso. O sea, a Irán, por favor. No, pero no, es interesante. Chile tiene que defender sus propios intereses, ¿no es cierto? Y si usted me pregunta a mí, yo soy absolutamente cercano a Estados Unidos. Creo que Chile tiene que acercarse lo más posible a Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que Chile tenga que tener malas relaciones con nadie, pues. Si Chile tiene que tener buenas relaciones con China, si ellos compran el 45% de nuestro cobre, tienen inversiones en muchas áreas. Entonces, Chile tiene que ser capaz de tener unas buenas relaciones en general. Ahora, las decisiones geopolíticas tienen que ser también tienen que ser pensadas, digamos. Tienen que ser estratégicas, tienen que ser de largo plazo. Y hay materias que no pueden hacerse sin que generen un problema gigantesco, como por ejemplo lo que hizo el presidente Boric, de aprobar a último minuto o intentar aprobar el tema del cable chino. Usted me va a decir, es que puede mejor tener más cables que tener menos cables, está bien, pero es que hay ciertas cosas y ciertas materias, como la privacidad de los datos. Cuando yo sé que en China hay una ley que obliga a la empresa, aunque sea privada, a entregar todos los datos que pasaron por ese cable si es que lo pide el gobierno. Entonces yo mandé por una comunicación mi cuenta corriente y la van a tener en el gobierno chino. No, pues. Entonces hay cosas que tienen que revisarse de manera más profunda, pero en general Chile tiene que tener una buena relación. Y para que Chile esté bien, especialmente si vamos a ir en la senda del DL600, de darle garantías al inversionista extranjero, tiene que dar estabilidad, tiene que tener buenas relaciones, y yo en general creo que tenemos que avanzar en esa
en esa dirección. Acá no hay que elegir, hay que tener un buen balance de lo que le conviene a Chile para efectos de las relaciones internacionales y para que eso repercuta de buena manera económicamente en Chile. Y desde ese sentido, en ese sentido, con toda la alteración que se provocó con los bombarderos a Irán y toda la cuestión, a ver, ¿cómo, cómo se establecen las relaciones en momentos de bélicos? Porque al final uno, si tiene que mirar la historia, de repente no te queda otra más que adherir aquí o acá o declararte neutral. Pero Sí, pero hay que separar, pues. O sea, Chile no tiene muchos intereses en Irán. sí, Y no, me va a perdonar, pero un ayatolá con bomba atómica para mí es una situación inaceptable. ¿tú crees que No, un no, ayatolá con bomba atómica no, es, no. es más peligroso Es lo más peligroso que puede tener, sí. qué sé yo, fanático con bomba atómica también? Pero si el régimen de Irán de los ayatolá es fanático, religioso y además es un régimen que a mi juicio cumple todos los cheques de ser fascista. Así que no hay nada que discutir con Irán con ese régimen. Ahora, habrá que ver, eso no significa que esté contento que haya un cierre del estrecho de Hormuz. ¿Ah? Sí. Ni tampoco significa que esté contento con que hayan bombas. No, tampoco estoy contento con los bombazos de Irán que le ha puesto a destruirle infraestructura crítica, que espero que no sigan con las desalinizadoras, porque la gente toma agua potable de las desalinizadoras en el Golfo Sí. Arábico, si usted quiere, ¿no es Sí. cierto? O sea, hay que tener... Y lo mismo con la invasión Rusia-Ucrania. Eso es una invasión que es inaceptable. Y Chile no tiene los intereses en Rusia que justifiquen desde el punto de vista de los intereses chilenos decir, sabe que no vamos a defender Ucrania, porque no, hay que defender en este caso, a mi juicio, al país que está siendo atacado. Pero eso no quiere decir, lo que le estoy diciendo, que hay que tener malas relaciones con China, pero por favor, si Chile tiene una relación con China que es importante y tiene que verla. Pero obviamente esos países que representan, en particular Irán, peligros que son de corte mundial, yo no creo que haya nada que hacerle ninguna venia a los iraníes mientras se mantenga este régimen. Creo que hay materias que son muy importantes. Entonces, Sí. ese es el balance que tenemos que tener, a mi juicio. Tú dijiste, ¿Ah? tú dijiste una cosa bien importante, creo yo, que es la variable religiosa cuando, En Irán. cuando es muy... Pero no solamente en Irán, o sea, para todos los efectos prácticos, Donald Trump está peleando por la cristiandad también. Si en ese sentido, lo que pasa es que Irán, y yo lo he contado otras veces, pues, tuve compañeros míos iraníes, Irán tiene dentro de la lógica religiosa, tiene una posición muy fuerte sobre el martirio, sobre Sí. ser mártir voluntariamente. Y eso es una cosa muy jodida porque una de las cosas que de alguna manera hacen de que tú no entres en combate es que temes por tu vida. Pero si no temes por tu vida, bueno, se te puede transformar la cosa en una situación extraordinariamente compleja. Sí, pero eso no justifica, bueno, quizás no estamos saliendo un poco del tema, pero este régimen, en las últimas protestas que hubo antes de la guerra, ¿a cuántos miles de personas mataron? ¿A cuántos ejecutaron? Entonces nosotros vamos a tener que aguantar que ejecuten gente, que estén permanentemente entregándole recursos a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los Houthis y cuantos más. Entonces la verdad que con ese tipo de regímenes yo creo que no hay nada que hacer. Y creo que Chile ahora lo que tiene que hacer en términos internacionales es, por ejemplo, lo que hizo con el primer ministro inglés. Ver de qué manera, de manera internacional, se reabre el estrecho de Hormuz para que bajen los precios del petróleo. Y me imagino que si se va a Estados Unidos de Irán, lo que me gustaría que ocurriera, digamos, es que se termine la guerra, bueno, Irán va a tener que ver qué hace con el estrecho. Sí. Yo espero que lo abran lo antes posible y hay que exigírselo. Oye, y desde ese punto de vista, a ver, cuando hay este tipo de noticias que tú lo ves todos los días, donde aparecen dos poderes muy fuertes, qué sé yo, y algunos también superpoderes que apoyan a estos dos, ¿dónde queda este continente americano, sudamericano, que ni siquiera se puede unir entre ellos? Ahora ya básicamente se lanzó
a la chuña los pactos andinos y todas las cosas que teníamos. ¿Dónde queda no solamente Chile, sino que todos los países que con Chile han construido una relación extraordinariamente potente durante muchos años, pero hoy día no parece una cosa Sí. así? Bueno, ahí habría que definir el rol, ¿ah? Y por eso yo le estaba dando un rol. Por ejemplo, que Chile sea parte también, ojalá, de quienes presionemos para que se reabra el estrecho de Hormuz. Hermoso. Porque aunque no nos llegue petróleo desde esas latitudes, resulta que el precio del petróleo, afectando una parte del mundo, se afecta en general y por eso hace que suba. Obviamente que ese petróleo que sale ahí llega a Indonesia, a Filipinas, a Corea, a Japón, a China. Ese es el destino de la gran mayoría de las exportaciones de petróleo que pasan por el estrecho de Hormuz, pero nos afectan a nosotros. El rol, bueno, tendrá que ir viéndose, pero una forma es colaborando para que se abra el estrecho de Hormuz. Pero aquí quiero decir una cosa. El régimen del ayatolá, y esto lo digo ya más como en política internacional, no puede tener bombas atómicas. O sea, yo creo que el mundo sería un lugar más complejo y más violento si un grupo de personas que controla un Estado, que mata a su propia gente, tuviera bombas atómicas. Yo para mí eso también es una línea roja, más allá de que quiera que una vez por todas se Ahora, termine convengamos, yo la puedo guerra. estar de acuerdo contigo, pero convengamos que la irracionalidad eh, histórica que tú puedes haber visto muchas veces del gobernante que por tratar de ganar la mano, ganar la Sí, pulsada, ganar la fuerza, entra y hace una barbaridad, aunque no habían bombas atómicas, con cualquier otra posibilidad. Bueno, eso ha pasado muchas veces. Que tú tengas la bomba atómica, como la tiene Estados Unidos, como la tiene Rusia, que tiene más que Estados Unidos incluso. Bueno, por desde el ego hasta el error pueden activar que de repente suceda algo que uno no sabe si que va a estar parado sí, cuando bueno. termine. Bueno, yo espero que no, en ningún caso, en ninguna alternativa, no Por veo eso a claro, nadie. lo que digo es que Pero en el se le caso presta de, mucha atención a los países que son como medios muy particulares, como Irán, para endosarles de que, oye, ellos tienen la bomba atómica. Y sin embargo, sí, el único país que ha usado bombas atómicas es Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki. por supuesto, pero un país, mire, en Estados Unidos la policía ICE, murieron dos personas en incidentes bastante curiosos, pero murieron dos personas. Y mire lo que pasó en Estados Unidos. Realmente la sociedad dijo, no queremos que haya muertes. En Irán mataron a 6.000, 7.000, no, ni siquiera sabemos a cuánta gente. Entonces, las cosas creo que hay que sopesarlas, el tipo de regímenes. Y en Corea del Norte, que se le permitió tener bombas atómicas, perfectamente el día de mañana podemos tener una crisis humanitaria y mueran un par de millones de personas de hambre y nadie va a poder hacer nada porque el señor Kim Jong-un tiene un botoncito rojo del cual puede salir una bomba atómica. Entonces, la política internacional a este nivel sí le afecta a Latinoamérica, independiente del rol que pueda tener Latinoamérica en una guerra como esta. Yo lo veo desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Del precio del petróleo que ve la gente cuando va a cargar su combustible, lo veo desde el punto de vista del déficit fiscal y la crisis financiera, y por eso creo que el día de mañana, cuando entre la ley de reconstrucción, tenemos que avanzar muy rápido, porque va a ser una respuesta también a que Chile se pueda reactivar y pueda mejorar las cifras que estamos viendo, por ejemplo, las que entregó el Banco Central. El Consejo Fiscal Autónomo viene el miércoles al Senado a contarnos de la realidad fiscal y que nosotros hagamos lo posible por mejorar esa realidad fiscal, ¿no es cierto? Por mejorar el crecimiento económico, mejorar el empleo y creo que las medidas que están en el paquete fiscal, que yo ya conozco ya más o menos en detalle, son medidas que van en la dirección correcta. Incluso está en términos de permisología. Hay varias medidas que son por ejemplo, la tramitación ambiental se va a hacer más rápida. Lo mismo con la tramitación del Consejo de Monumentos Nacionales. Hay una gran cantidad de medidas de permisología Sí. que van a poder reactivar la inversión. Entonces ahí está la bajada entre lo que ocurre en Irán, la guerra, el precio de los combustibles, cuál es la realidad económica fiscal, el precio de las gasolinas y cómo nosotros podemos reactivar y hacemos, digamos, nos preparamos, digamos, también para los shocks externos que Y vienen dime de una ese tipo de cosa, eventos. para la reconstrucción Sí. nacional, como tú lo mencionaste, a ver,
¿qué cosas de las que tenemos nosotros, por ejemplo, el mineral, todas las cosas bueno, entran muy fuerte en esa lógica y qué cosas que no tenemos, pero que nos gustaría tener, qué sé yo, más, qué sé yo, gente que haga empresa, más gente que de alguna manera haya un poco más de cooperación, eh, que es inevitable tenerla si es que tú quieres crecer. Bueno, Nadie crece dividiéndose un país. no, tú tocas un punto muy importante, porque el presidente Kast estuvo en Argentina, ¿no es cierto? Ujú. Una de las cosas y materias que espero que se haya podido tratar es el tema minería, ¿no es cierto? Chile tiene que desarrollarse en unión también en minería con Argentina, porque Argentina va a necesitar sacar sus productos, porque la minería argentina ha estado trabada por las últimas varias décadas. Ellos tienen la mitad de la cordillera y no están sacando absolutamente nada. Y nada me hace pensar que haya más cobre en un lado, la mitad en otro lado. Eso no tiene mucho sentido, pero entonces la unión con Argentina para efectos estratégicos del cobre o incluso de la generación del litio, que yo espero que el litio en algún minuto se cambie la política del litio, porque no se están haciendo las cosas bien y sea concesible, al menos que haya una modificación que permita que el litio sea concesible. Bueno, ahí hay una asociación con Bolivia, con Argentina y con Chile en materias críticas, ¿no es cierto?, que son parte de un desarrollo futuro. Espero que venga algo ahora en la Ley de Reconstrucción Nacional, lo vamos a ver el día de mañana, pero es parte de las conversaciones que requieren de más integración latinoamericana y que se juntan con esta necesidad del gobierno de mejorar la situación económica. Y por último te quiero preguntar sobre otra variable que yo creo que es muy trascendente y que ha estado muy conversada últimamente. Te quiero preguntar sobre, a ver, ¿cómo tú ves la educación del futuro chileno? Nosotros tenemos un sistema que tiene, por cierto, colegios, tiene universidades, qué sé yo, tiene algún tipo de preparación después de salida para posgrados, en fin. Pero el tema de la educación, el tema del conocimiento, el tema de tener un pueblo tremendamente apto, bueno, pasa porque no se considere la educación un mecanismo para, qué sé yo, ir a la ideología de mi rival, Obvio. como en algún momento dado se dijo, porque eso básicamente es una excusa para no hacer nada en educación. Mira, deja de separar, son dos cosas, te voy a dar como cosas generales. La educación es lo más importante, hoy día está en crisis, no solamente por la falta de calidad, sino que también por la falta de seguridad interna, por lo que hemos visto con el caso Calama, lo que pasó en Curicó, los tiroteos dentro de los colegios, que está siendo tremendo. Pero vamos a partir por esta parte. Efectivamente, a mi juicio, uno de los grandes problemas que ha tenido la educación en los últimos 20 años en Chile es que dejó de verse como la educación para educar a los niños, ¿no es cierto?, por una manera, para que todos estemos mejor, para que seamos capaces de entender mejor las materias, para que podamos desarrollarnos, para que podamos crecer, y pasó a verse como una especie de mecanismo de transmisión de ideas políticas, una forma de adoctrinarlo. Entonces los gobiernos están más preocupados de cómo transmitir sus ideas, de que cómo darle mejor educación a los hijos. Yo creo que hay un trasfondo de eso que es muy complicado. En el tema de seguridad yo espero que podamos avanzar. La ministra ha señalado, y de hecho nos va a presentar el día miércoles, espero en la Comisión de Educación, cuáles son del Senado, cuáles son las materias específicas en temas de seguridad que se va a avanzar. Yo creo que Aula Segura quedó muy atrás. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, Fernando, cuando discutíamos Aula Segura, lo único que nosotros le pedíamos a la oposición era que permitiera que una persona que había cometido un acto violento, como tiene una bomba Molotov, pueda ser sacada de clases mientras se hace la investigación. Y lo que nos exigía en esa época, la izquierda de la época, era que la persona estuviera dentro de la clase mientras hacía la investigación. No, por favor, por mientras, para poder tener un ambiente razonable. Si hay una duda que alguien tiene una bomba Molotov en el colegio, que por favor salga por un rato. Esa era la discusión. Esa discusión ya está superada. Sí. Y ahora vamos a avanzar más en que haya con distintos proyectos de ley que yo creo que se puedan ver. Ahora, en cuanto a ciencia y tecnología, quiero decirte una cosa, Fernando. Hoy día hay una revolución como quizás no la hemos visto en nuestras vidas, estoy seguro que no hemos visto en nuestras vidas, y quizás no hemos visto en varios miles de años, que es la inteligencia artificial. Y más vale que Chile nos subamos a la inteligencia artificial, no solamente desde el susto de los problemas que puede traer, porque efectivamente puede traer problemas y tenemos que revisarlo, pero ¿cómo hacemos que nuestra población adopte la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos y obligamos
a nuestro Estado a adoptar inteligencia artificial para ser más productivo, cómo la fomentamos en el sector privado, las aplicaciones de inteligencia artificial y cómo fomentamos la inversión en inteligencia artificial. Eso es clave porque es la más importante revolución que nos va a tocar a todos los que estamos vivos. Esa es una materia que te voy a tener que invitar a conversar específicamente sobre eso porque la verdad es increíblemente llana. Así es. Senador Edwards, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.